Que el Señor les bendiga a todos. Amén. Bienvenidos nuevamente a la casa del Señor. Vamos a seguir estudiando la palabra del Señor en el tema que estamos llevando de la doctrina del Espíritu Santo. Como siempre hago un repaso de la clase anterior. ¿Recuerdan que estuvimos estudiando? Injertos vivos. En la sesión anterior estuvimos estudiando el versículo 16 de la carta a los Gálatas en el capítulo 6. Y en esa clase fue titulada Injertos vivos. Y la razón por la cual nombré así esa sesión es porque el versículo enseña que los que están en Cristo andan conforme a una regla. Y los que están muertos no pueden andar conforme a las reglas. Se necesita estar vivo para poder andar conforme a esa regla. Y esa regla es la palabra de Dios. Yo decía que es importante entender que cuando hablamos de que Dios es quien produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, habla de que Él es la savia que impulsa nuestras vidas para crecer y desarrollarnos hasta dar fruto. Pero este versículo no necesariamente sugiere que los que fueron injertados en Cristo viven una vida pacifista. No viven en una vida de total conformismo e inactividad en las cosas de Dios. No es el caso. Nosotros los que estamos en Cristo, los que somos cristianos, estábamos muertos, pero hemos sido vivificados para las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Hemos sido injertados en Cristo para recibir vida. Y estando vivos nos ocupamos diligentemente en nuestra salvación con temor y temblor. El objetivo de la clase anterior era que entendiéramos que cuando despertamos siendo injertados en Cristo, no nos despertamos para una vida tranquila y cómoda. Nos despertamos y mientras nos despertamos en la realidad de que se acrecenta una guerra en nosotros. Tenemos una guerra con nuestra propia carne. Estando en Cristo, nuestra realidad es que hay cosas que deben ser cambiadas. Nuestras vidas deben ser limpiadas de los brotes de naturaleza silvestre. En el versículo anterior de Gálatas capítulo 6, en el versículo 15, el apóstol Pablo nos enseña que no vale nada ningún tipo de rito según la carne, porque la circuncisión y la incircuncisión nada vale. Lo que sí vale es una nueva creación. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Ser una nueva creación implica cambios. Pero en nuestro caso no simplemente se trata de educarnos, de dejar hábitos de naturaleza silvestre o tratar de ser personas diferentes. Ser una nueva creación habla de ser transformados, habla de ser renovados en nuestro entendimiento, y para eso necesitamos algo fuerte, algo poderoso. No somos injertados a la deriva, no somos solamente puestos en Cristo, hay una regla. Y esa es la regla que tiene el suficiente poder para transformarnos y renovar nuestro entendimiento. Estudiábamos en la sesión pasada que esa regla alcanza cada parte de nuestro ser y de los roles que cumplimos en esta vida. La palabra de Dios, dijimos que cuando somos injertados, viene para limpiarnos. La palabra de Dios viene para limpiarnos. Y cuando una rama es podada, lo que sucede es que las ramitas que interfieren en el crecimiento o interfieren para dar fruto, esas son las que son cortadas. Hay cortes. La palabra de Dios no es representada por una pluma en las Sagradas Escrituras. Nunca vamos a encontrar en la Biblia en la que la palabra de Dios sea descrita como una pluma. La palabra de Dios es descrita como una espada.
Y la forma en lo que la describe Hebreos 4:12 es que es una espada cortante, que penetra hasta partir el alma, la coyuntura, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, los que andan conforme a esta regla deben estar expuestos para ser limpiados por medio de la palabra de Dios. Y tenemos que creer, y tenemos que entender, y tenemos que aceptar que la palabra de Dios es hiriente. Es hiriente. Debe ser así, porque es la única forma para que seamos limpiados. Si no hay heridas, es que no hay una transformación. Usted no puede tener un tumor en su cuerpo y deshacerse de ese tumor sin una herida. ¿Sí? Es así. Nosotros no vamos a ser limpiados de nuestras hojas silvestres, como yo le llamo, si no hay un corte. Debe haber un corte. Y a veces nos cuesta entender eso de la palabra del Señor y creemos que tal vez hay malintención o hay malas formas de decir lo que la palabra del Señor dice, y no, es que la palabra de Dios es hiriente. Es hiriente. Y mencionaba que eso es lo precioso de la palabra de Dios, que la palabra de Dios es viva. Y según lo que veníamos tratando anteriormente sobre la vanagloria y la jactancia, la vanagloria y la jactancia tienen como resultado la irritación y la envidia. Y tenemos claramente la conclusión que nuestra preocupación a veces es corregir a los demás. Tenemos el deseo de que las cosas se hagan perfectamente bien, que no hayan errores, que no hayan pecados, que no hayan nada silvestre en los demás. Pues eso, hermanos, siempre nace de la vanagloria o nace de la envidia. Saldrá de un corazón puro cuando el centro sea la palabra de Dios. Pero de una u otra manera, cuando el centro no es la palabra de Dios, o bien nace de la vanagloria o nace de la envidia. Yo decía que es justamente esa la diferencia entre la vanagloria, la envidia y la palabra de Dios. Porque jamás la crítica, jamás la vanagloria, jamás la jactancia o cualquier palabra de corrección propia hará un cambio en una persona. Jamás. Ni por mucha vanagloria, ni por mucha envidia, ni por mucha crítica, ni por muy buen consejo propio, fuera de la palabra de Dios, nadie va a cambiar. Nadie. Y eso es lo poderoso de la palabra del Señor, porque es la palabra de Dios que tiene el poder para que las personas cambien. Lo único que cambia a las personas es la palabra de Dios. Es lo único que transforma a las personas. Y claro, van a ser cambiadas y van a ser transformadas aquellos que son injertos vivos. Si no son injertos vivos, la palabra de Dios, hermanos, lamentablemente va a pasar de paso. Y va a hacer efecto en los que son injertos vivos. La palabra es viva y es eficaz en aquellos que están en Cristo. En ellos es que va a haber una renovación de entendimiento. Es la palabra de Dios que va a transformar sus vidas. Nunca lo va a hacer la crítica. Nunca lo va a hacer un señalamiento. Nunca lo va a hacer una exposición pública. Nunca lo va a hacer la vergüenza. Eso no transforma, eso no cambia. La palabra de Dios cambia. La palabra de Dios transforma. Esa regla es suficiente en poder y en autoridad. Ahora vamos a entrelazar la importancia de vivir y andar en esta regla para crecer y dar fruto. Estamos estudiando la doctrina del Espíritu Santo y es necesario que notemos
que no somos nada sin la obra del Espíritu Santo, quien es el que aplica la transformación y la santificación continua en nuestro caminar de la vida cristiana. El tema de hoy, hermanos, es: por su fruto los conoceréis. Por su fruto los conoceréis. Y esto nace de las palabras de Jesús, y para eso vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 7. Mateo, capítulo 7, versículo 15 al 20. Cuando lo tenga, me indica y comenzamos a leer. Mateo capítulo 7, desde el versículo 15 al 20. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor, Jesús hablando: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Versículo 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Versículo 20. Así que por sus frutos los conoceréis. Oramos al Señor. Padre Santo, nos presentamos delante de ti como necesitados de tu favor, de tu misericordia, de tu bondad. Estamos ante la santidad de tu palabra. Purifícanos, límpianos, transfórmanos, renueva nuestro entendimiento en tu palabra. Con humildad delante de ti lo pedimos, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo lo pedimos, Padre Santo. Amén. Bueno, hermanos, quiero anticiparme a la objeción que muchos podrían dar pensando de que lo que voy a decir no tiene nada que ver con el fruto del Espíritu. Y esto puede pensarse de esa forma porque según el pasaje, Jesús está hablando de los falsos profetas. Y cualquiera puede decir, hermano Eliseo, pero lo que usted va a decir es para los falsos profetas. Bueno, yo a eso le voy a responder, amén. Jesús está hablando de los falsos profetas. Pero así como los falsos profetas dan fruto, los que están injertados en la vid han sido injertados para dar fruto. Así que este pasaje tomaremos como referencia no a los falsos profetas. De los falsos profetas podemos hacer otra serie. Ahorita estamos hablando de el dar fruto, el ser injertados y cómo venimos a ser nutridos por la savia del Espíritu Santo. Entonces, lo que vamos a tomar de este pasaje no es específicamente el enfoque a los falsos profetas, sino a la manera en la que el fruto es importante. En Juan, hermanos, capítulo 15, versículo 16, si va conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16, dice la palabra del Señor: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces nosotros también hemos sido elegidos, hemos sido puestos para llevar fruto.
Bueno, volviendo al pasaje en el que iniciamos, que es Mateo capítulo 7, en el Mateo capítulo 7, en el versículo 16, la palabra de Dios dice, Jesús hablando, por sus frutos los conoceréis. Mateo capítulo 7, versículo 16. Por sus frutos los conoceréis. Jesús se inicia aquí, hermanos, con una afirmación que no es variante, es determinante. Por su fruto los conoceréis. Y luego evidencia su afirmación con las siguientes preguntas. La primera pregunta es, ¿acaso se recogen uvas de los espinos? Me gusta la forma en la que Jesús se encargaba de dejar claro qué era lo que quería decir. Jesús no dejaba ningún tipo de espacio para que hubiera confusión y que alguien se fuera, yo no entendí. Jesús está diciendo, ¿acaso se recogen uvas de los espinos? Y se lo está diciendo a los judíos, a los que les encantaba el vino. Y luego la otra pregunta, la otra comparativa que les hace es, ¿o higos de los abrojos? Los judíos también comían higo. Si lo recuerdan, Jesús pasó por una higuera y no encontró fruto en ella. Es importante el fruto. Y por eso la maldijo. Bueno, aquí tenemos, hermanos, un pasaje en donde se presenta el panorama de uvas y espinos, higos y abrojos. Las uvas, hermanos, es una planta de fruto. Los espinos es una planta de tallo leñoso con púas por todas partes. Igualmente es en el higo. El higo es una planta de fruto, mientras que los abrojos son plantas de tallos leñosos con púas por todas partes. Entonces Jesús está haciendo esta comparativa para tratar de dejar claro que el árbol se debe conocer por el fruto. Y en esta comparación está poniendo a las uvas y los espinos, a los higos y a los abrojos. En los siguientes dos versículos Jesús hace la distinción de dos tipos de fruto. Dos tipos de fruto. Versículo 17 dice la palabra del Señor. Así que todo buen árbol da buenos frutos. Amén. Pero el árbol malo da frutos malos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Por qué razón es que nosotros interpretamos que un árbol da buen fruto? ¿Por su aspecto? Creo que sería una de las cosas que vemos. Su aspecto, ¿sí? ¿Qué más? Su sabor, ¿qué más? Su desarrollo, el contenido del fruto. O sea, hay frutos que su aspecto es maravilloso, ¿verdad? Pero por dentro, hermanos, no hay mucho que sacar de ese contenido. Pero entonces lo que determinamos del fruto es que Jesús está haciendo aquí una separación de los dos tipos de frutos, los que son buenos frutos y los que son malos frutos. Pero complementa esto con el versículo 18. El versículo 18 dice, no puede el buen árbol dar malos frutos. ¿Sí? Ni el árbol malo dar frutos buenos. Entonces aquí, ¿qué es lo importante? El árbol.
El árbol. El árbol es el importante. Porque, por ejemplo, los que estamos aquí conocemos el árbol de cojón. Sabemos que el fruto no es un fruto bueno, aunque sea fruto. Y aunque se desarrolle bien, y aunque se vea grande, y aunque tenga buen aspecto, no es buen fruto. Pero todos conocemos un mango. ¿Sí? Ahora, el panadés, vaya. Separando todos los agentes externos que pueden contaminar el fruto, la savia de ese mango va a hacer que ese mango dé un fruto bueno todo el tiempo. No puede ser un mango como un cojón. ¿Sí? ¿Me doy a entender? El mango no puede producir un cojón, va a producir un mango, va a producir un fruto bueno. Lo que es interesante aquí, hermanos, es que tenemos que aplicar eso a lo que hemos aprendido. El árbol malo no puede dar frutos buenos y el árbol bueno no puede dar frutos malos. Y esto tiene que ver con la esencia del árbol. Ahora, es interesante, aplicándolo a nosotros, que nosotros somos árboles con naturaleza de maldad desde la raíz. Nosotros somos árboles con naturaleza de maldad desde la raíz. Somos olivo silvestre. Pero fuimos cortados para ser injertados en Cristo, que es la vid. Todo lo malo que haya en nosotros no puede pertenecer a la vid. No puede ser parte de su savia. Todo lo malo de nosotros es de nuestra naturaleza y es de nuestro propio pecado. Y aquí es en donde quiero que entendamos de que somos injertos. Por esa razón es que usted no es perfecto. Por esa razón es que usted tiene pecados. Por esa razón es la que no solamente usted, sino también los demás injertos que están a la par suya, es que pecan. No tiene nada que ver con la vid, tiene que ver con que nosotros fuimos cortados de un olivo silvestre. Todo lo malo que podamos ver en alguien más o ver en nosotros mismos viene de la naturaleza de donde fuimos cortados. Pero lo que es impresionante, hermanos, lo que es maravilloso es que ese injerto de árbol silvestre, aunque no pierde su consistencia ni pierde totalmente su naturaleza, da fruto bueno. No sé si para usted es impresionante, pero para mí lo es. Que un olivo silvestre dé fruto bueno. Amén. En el versículo 19, le damos el versículo 19, Jesús dice: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Jesús está enseñando aquí, hermanos, que el árbol malo solo tiene un fin, y es ser echado al fuego. Y es importante, un árbol malo no tendrá fruto bueno jamás, y su fin es el fuego. Todo árbol malo no tendrá buen fruto jamás. Su único fin es el fuego. Y aquí es en donde yo quiero que aprecie la obra del Padre. Los que han sido cortados del árbol malo y han sido llevados a ser injertados en Cristo, estos son injertos
vivos. Injertos vivos que no pueden detener la savia que va a correr desde su interior y que los va a hacer crecer para dar fruto. No pueden detener eso. Fueron puestos por el Padre en Cristo. Y ahora es muy importante que observemos la revelación que Jesús hace de sí mismo. Y eso está en Juan capítulo 15, versículo 1 al 11. Y eso lo vamos a estudiar hoy. Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 1 al 11. Jesús va a determinar y va a exhibir de sí mismo, va a revelar de sí mismo qué tipo de fruto es el que proviene de Él y qué planta es Él. Veamos lo que dice Evangelio de Juan capítulo 15, versículo del 1 al 11. Jesús va a revelar su identidad como árbol. Dice la palabra del Señor: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Hermanos, Jesús se revela a sí mismo en este pasaje como una planta diseñada para producción de fruto. Él es la vid verdadera. Una vid es una planta de tallo fuerte y una raíz robusta que produce frutos, y los conocemos como uvas. Jesús es el único buen árbol. No hay otro árbol bueno en esta tierra, solo Cristo. Lo vuelvo a repetir. Jesús es el único buen árbol. No hay otro árbol en esta tierra que sea bueno, solo Cristo. Según Romanos 11, la palabra del Señor dice que su raíz es santa. Y la rica savia que procede de él es santidad. Él es la fuente de toda buena dádiva y es todo lo único que produce buen fruto. Fuera de él, nadie puede ser buen árbol y nadie puede tener buen fruto. Fuera de él, nadie puede ser buen árbol y nadie puede tener buen fruto. Jesús dijo de sí mismo: yo soy la vid verdadera. En el versículo 2 de lo que estamos leyendo, dice la palabra del Señor: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará,
Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Jesús está diciendo que todo aquel que no sea hallado en Él no llevará buen fruto. Y si no lleva buen fruto, lo quitará. Pero a todo aquel que es hallado en Cristo, este va a ser limpiado para que lleve más fruto. Aquí muchos piensan que Dios hace pruebas para ver quién de los injertos se pega y Él está pendiente de quién se pega y quién no. Hermano, Dios no puede cometer errores. Si Dios injerta a una persona en Cristo, éste tiene que dar fruto. Y va a dar fruto porque fue injertado por el Padre. El versículo es una explicación, hermanos, para todos aquellos que estaban escuchando a Jesús en su mensaje, y era para que entendieran la referencia de lo que Él estaba explicando. Él no está enfocándose en presentar al Padre como un labrador inexperto que está probando qué es lo que va a hacer. Él simplemente está presentando un pasaje para que las personas entiendan qué es lo que Él quiere explicarles. Si Dios injerta a alguien en Cristo, esta persona no puede desinjertarse solo, porque Dios lo injertó. Lo único que esta persona puede hacer si Dios lo injerta en Cristo es dar fruto. Es dar fruto. Y el primer fruto que va a dar es el fruto del arrepentimiento. Como lo predicaba Juan en Mateo capítulo 3, 8. Y les decía, den frutos dignos de arrepentimiento. En el versículo 3, hermanos, dice la palabra del Señor, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Jesús hace una declaración en sus discípulos y les dice que ellos ya están limpios por la palabra que Él ha hablado. También aquí encontramos una premisa importante que nos anuncia la única forma por la cual todos los que estamos en Cristo somos limpiados, y es por medio de su palabra. No hay otra forma de ser limpiados. No somos limpiados por cantar, no somos limpiados por orar, no somos limpiados por ayunar. Somos limpiados a través y solo por su palabra. Oramos, ayunamos y cantamos porque Él es digno. Pero la única forma por la cual somos limpiados y la única forma por la cual nosotros seremos transformados para dar fruto es por su palabra. Su palabra. En el versículo 4, del versículo 4 al versículo 7, Jesús habla de algo muy importante y es de su permanencia. La manera en la que debemos permanecer en Él. Versículo 4 al 7. Comenzamos desde el versículo 4. Jesús dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Si usted puede ver, entre las líneas de este pasaje, hermanos, estamos viendo la manera en la que se describe un injerto. El pámpano no es nada sin la vid y la savia. Tiene que permanecer con él para estar vivo y dar fruto. El injerto no puede dar fruto por sí mismo, no puede producir fruto por sí mismo. El injerto no puede decir, yo producí esto, o yo hago esto, solo porque tiene el fruto. No, el injerto no puede vanagloriarse de nada, porque el injerto no es nada sin la vid
y la savia. En el versículo 5 dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. No puede nadie producir un buen fruto sin Cristo en él. Y nadie puede adueñarse de ese fruto porque no es producido por él mismo, sino por la rica savia de la vid que está en él. Amén. El versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Y es interesante que la palabra aquí está enseñando que es mucho y no poquito. Es mucho fruto. El que en mí no permanece, Jesús está diciendo en la culminación del versículo 5, separados de mí, nada podéis hacer. Así que no podríamos separar nuestras obras de Cristo. No podríamos separar ninguna parte del fruto del Espíritu de Cristo, porque le pertenecen a Él. Y en el versículo 6, Jesús va a enseñar algo muy importante. Dice: el que no permanece, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arde. Este versículo vuelve a señalar que Jesús está empeñado de que los que están escuchando entiendan qué es lo que Él quiere decir. No necesariamente es que Jesús está hablando del Padre, sino que está poniendo un ejemplo de cómo los que escuchan deben entender lo que Él está enseñando. La palabra del Señor, hermanos, en el versículo 6, dice que quien no es hallado en Él, quien no está vivo, recibiendo la rica savia de la vid, este será echado al fuego. Será echado al fuego. Tenemos que entender algo muy importante en esto antes de que pasemos a lo siguiente. Y es que el ser injertados, para que un injerto llegue a dar fruto, hermano, debe pasar cierto tiempo. Debe pasar cierto tiempo. No podemos injertar una ramita en un árbol, por muy buen árbol y fructífero que sea, ese injerto debe crecer para dar fruto. No podemos esperar fruto en toda su magnitud y esplendor si el injerto está reciente. En el versículo 6 encontramos a los que no están en Él. Los que no están en Él jamás van a dar fruto. Nunca van a poder dar fruto, pero los que están en Cristo comienzan a crecer para dar fruto. Esa es la diferencia. El versículo 7 dice: si permanecéis en mí, y esto es importante, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Todo lo que queréis y os será hecho. Aquí tenemos que tener cuidado, porque lo que está diciendo Jesús de pedir todo lo que queréis y os será hecho debe de considerarse de acuerdo a lo que Él está enseñando. Porque no solamente porque aquí diga
pedid todo lo que queréis, yo le voy a pedir al Señor un helicóptero, un yate, un avión privado. No, está hablando del fruto. Del fruto. Y tenemos que tener cuidado con la manera en la que podemos orar, porque no solamente porque encontremos versículos que digan pedid todo lo que queráis, vamos a pedir cualquier cosa. Tiene que ser en base a lo que Jesús está enseñando ahí. Y ahí Él está hablando del fruto. Pero lo interesante del versículo 7 dice, es que si permanecéis en mí, y luego agrega, y mis palabras permanecen en vosotros, ahí puede pedir. Bueno, lo interesante, hermanos, es que aquí encontramos que los injertos están vivos. Los injertos están vivos. Dice que ellos permanecen con Él y las palabras permanecen en ellos. Y esta es la conexión con lo que vimos en la sesión anterior. Y es que los injertos vivos siempre andan y viven conforme a esta regla. Ese es el versículo que estudiamos en la sesión pasada. La única forma de ser fructífero es permaneciendo en Él y exponiéndonos constantemente a la palabra de Dios para que haya una renovación de nuestro entendimiento y podamos ser transformados y limpiados. La palabra de Dios es la espada que nos hace llevar fruto que el Padre se ha propuesto que llevemos. Aquí el versículo dice que debemos permanecer en Cristo y que sus palabras deben permanecer en nosotros. Entonces es vital y necesario para el injerto que está vivo permanecer en la palabra de Dios. Si no está en la palabra de Dios, no podrá ser limpiado y tampoco podrá llevar fruto. En el versículo 8 encontramos que el Padre es glorificado por el fruto. Dice el versículo, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y que seáis así mis discípulos. ¿Se ha preguntado usted la manera en la que usted glorifica al Padre? ¿Cómo yo puedo glorificar al Padre? Porque estamos exaltando, podemos exaltar la gloria de Cristo en su vida perfecta, podemos exaltar la gloria de Cristo en todo lo que Él hizo por nosotros, pero ¿cómo glorificamos al Padre? ¿Cómo glorificamos al Padre? La palabra del Señor en este versículo dice que la única manera en la que nosotros glorificamos al Padre es llevando fruto. Es llevando fruto. Y hay algo importante también aquí, y es que el Padre es glorificado por nuestro fruto, pero los injertos están vivos porque son discípulos. Son discípulos. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y que seáis así mis discípulos. Los que son injertos vivos son discípulos de Cristo. ¿Y cómo son discípulos de Cristo? A través de su palabra. ¿Y cómo honran al Padre? ¿Cómo glorifican al Padre? Dando fruto. Amén. Mateo capítulo 12, versículo 33. Mateo capítulo 12, versículo 33. Dice la palabra del Señor: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque el fruto se conoce, porque por el fruto se conoce el árbol. Hermanos, es sumamente necesario que el fruto que nosotros damos glorifique al Padre. Glorifique al Padre. Y estamos estudiando lo que el Señor Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Y el siguiente versículo dice:
Versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Lo único que nos mantiene injertados en Cristo, por medio de su palabra, es encontrar su amor. Si usted puede ver que es amor que nos corten de un olivo silvestre y nos injerten en Cristo para dar fruto, entonces es suficiente para permanecer en Él y escudriñar su palabra. Encontramos el amor del Padre en el Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Encontramos el amor del Padre en el Hijo. Y lo relevante y lo asombroso de esto es que somos hallados en el Hijo, pero recibimos la savia del Hijo. Y esa savia nos hace dar fruto. Y luego el versículo 10, Jesús dice, si guardareis mis mandamientos, vuelve a salir la regla de la que estábamos hablando en la sesión pasada. Si guardareis mis mandamientos y permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. No se puede desligar el amor de Dios de sus mandamientos. Lo único que nos hace dar frutos es ser limpiados por medio de su palabra. Y en su palabra no solamente encontramos amor, encontramos mandamientos. Mandamientos. Y la Biblia dice, Jesús está diciendo que Él permanece en el amor del Padre porque guarda sus mandamientos. La manera en la que nosotros permanecemos en Cristo es igual. Permanecemos en Cristo porque guardamos sus mandamientos. Y Jesús dice, culminando en el versículo 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo, Jesús está hablando de el gozo de Él, de convertirse Él en la voluntad perfecta del Padre, encarnado, siendo la vid, para Él es su gozo, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuál es el deseo de nuestros corazones o cuál sería nuestro gozo? ¿Cuál sería el cumplimiento de nuestro gozo? Es glorificar al Padre. ¿Cómo? Llevando fruto. Fruto. El próximo domingo, si Dios así lo permite, vamos a iniciar ya con el fruto del Espíritu. Vamos a comenzar a estudiar todo lo que tiene que ver con el fruto del Espíritu, porque ya vimos la manera en la que fuimos injertados, vimos el propósito por el cual fuimos injertados, vimos la razón por la cual hemos sido injertados y la necesidad de llevar gloria al Padre para dar fruto. Así que si Dios permite, el próximo domingo comenzamos con el fruto del Espíritu. Esta es la sesión de hoy, hermanos. Que el Señor les bendiga.